Moreno, al fin viernes, un viernes. Un viernes de calor, ¿no? Sí, sí. Propio para la marcha, pero después de las 10 de la noche. Antes de las 10 Diría de la 11, noche. 11. Claro, antes ya de las 10 de la noche porque va a subir mucho la temperatura antes de las 10 de la noche. Mejor que sea después de las 10 de la noche. Está subiendo la temperatura, ¿no? Sí, está. Está subiendo. En el mundo también. En el mundo, en el país. Cuénteme, a ver, ¿qué pasa en el mundo, Guiti? No, yo lo que quería reflexionar, Moreno, es sobre esto que nosotros venimos conversando sobre la medianera, ¿no? La primer medianera. La de Ucrania-Rusia. Sí, en esta tríada, porque yo digo Estados Unidos, Ucrania, Rusia, ¿no? Porque están en juego las relaciones de primer orden, como veníamos diciendo. La que va a estar en Ucrania entre Estados Unidos y Rusia, esa te llama la primera, muy bien. Esta yo llamo la primera. Y quería reflexionar justamente sobre una cuestión, es como el iceberg, ¿no? Vean la superficie, hay un nivel de discusión y hay un nivel de repercusión mediática que tiene que ver con el conflicto in situ, ¿no? Sí, señora. Pero por debajo hay otro juego que nosotros venimos identificando con mucha antelación, que incluso no se llega a ver en la superficie, Esto que decimos que finalmente una parte va a terminar para la Federación Rusa y otra parte va a terminar para Ucrania, Estados Unidos, OTAN, ¿sí? Sí. La frontera es el Dnieper. Sería una frontera natural. Después están discutiendo por dónde va a pasar. Vamos a ver por dónde, ¿no? Uno de los temas sería qué pasa con Odessa. ¿Qué pasa con Odessa? ¿Qué pasa con Odessa, esta ciudad del Mar Negro que ha aparecido inclusive en la literatura, en un montón? Bueno, claro, pero es que ahí por ahí empezó todo también, ¿no? Empezó por algún lugar, pero por ahí también empezó todo. Bueno, la Rusia de Kiev. Entonces, quería hacer una reflexión sobre estas cuestiones que nosotros decimos que van en el segundo nivel, en el nivel de la base del iceberg, pero que van marcando que estos se estarían caminando de distintas, se estarían caminando hacia donde nosotros estamos planteando que se va a encaminar. Fíjese usted que ahí llega la compañera Pimpi, se ha cortado los cabellos, me parece. Entonces, hubo una primera reunión, entre el jefe de la CIA norteamericana y el jefe de los servicios secretos de Rusia en Ankara, en Turquía, en noviembre del año pasado. Ellos dice que conversaron con temas que no tenían nada que ver con la guerra, pero fue la primer reunión que hubo. Corrieron el tema del conflicto, Dicen que no lo tocaron. Pero bueno, esto estaría en cuestión, ¿por qué? Porque ha habido muchas reuniones posteriores. La segunda fue cuando Burns viajó a Kiev, que salió ese famoso, que fue en enero de este año ya, que este diario suizo-alemán, NZZ, dijo que en realidad no solamente había ido sorpresivamente a Kiev, sino que también había ido secretamente a Moscú, uno de los pocos medios que saca esto, para ya llevar una propuesta de paz, donde le ofrecía, que fue desestimada, dicen, esto es lo que está circulando, donde le ofrecían justamente donde está sentado en este momento la Federación Rusa, ¿no? Un 20% de territorio ucraniano, o casualidad, que era lo que veníamos también planteando nosotros. Esto aparece mucho después de la visita sorpresiva a Kiev. La tercera visita ya va levantando el nivel, ¿no?, de quienes viajan. Biden, en febrero. ¿A Kiev? Sí,
a Kiev, pocos días antes de cumplirse el año del inicio del conflicto, viaja a Kiev supuestamente a llevar, digamos, el apoyo de Estados Unidos, a reafirmar el apoyo de Estados Unidos y demás. Pero hay un tema ahí. Él no puede llegar a Kiev alegremente, tiene que haber habido, y las hubo, conversaciones previas, avisando a la Federación Rusa que iba a ir a ese tema, porque si no, de repente esa visita puede generar a nivel internacional bastantes conflictos. Máxime teniendo en cuenta que son dos potencias nucleares, ¿no? Estados Unidos y la Federación Rusa. Entonces, bueno, este viaje fue fue avisado con antelación, ¿no? Digo, entonces ya esto está marcando una cuestión. Y la cuarta, bueno, se reunió el G20 y ahí se encontraron los cancilleres. Dicen que de manera, no fue formalizada la reunión, pero estuvieron hablando 20 minutos. Dicen que 10 minutos, dice que Estados Unidos reafirmó su intención de seguir apoyando a Ucrania. El tema de intercambio de prisioneros también, y la retirada de la Federación Rusa del Tratado START. Bueno, en la superficie, cuando esto toma difusión, dice que nunca tocaron en ninguno de estos encuentros el tema del conflicto. Pero en la profundidad, evidentemente, este tema se está tocando con cada vez mayor participación de autoridades. Y bueno, Trump volvió a salir, ¿no? Con este tema, Trump ya es el que sale clara y concisamente planteando que tiene que terminar el conflicto. Pero Biden por abajo también está operando en esa dirección. Digo, esta es la sensación que yo tengo. Entonces son como, públicamente uno plantea una cuestión, pero el otro también está avanzando en esa dirección porque tiene que ver con los intereses estratégicos y con esta relación de primer orden. Así que bueno, creo que este es un tema a considerar, a reflexionar y a tener en cuenta sobre nuestros análisis, ¿no? Usted lo que está diciendo, que lo que hay que empezar a seguir es la dinámica ya diplomática más que la dinámica militar. ¿Qué es lo que aparece en la superficie? Lo que hay que seguir es esto. Esta es la cuestión de fondo que ya empieza a aparecer en la superficie. La dinámica militar va a ser un complemento. La noticia relevante esta semana es la neutralidad suiza, teniendo en cuenta que la mayoría de las municiones en esta repartición. Sí, baterías antiaéreas también y tanques. Sí, las municiones de las baterías y las municiones de los tanques se hacen fundamentalmente en Suiza. Y que bueno, entonces Suiza prohíbe la venta, con lo cual toda esa discusión de los tanques es tanques sin municiones. Es tanques, sin combustible, sin entrenamiento. Pero fundamental, lo de las municiones es muy relevante, con lo cual lo que empieza a acontecer es que hay que seguir, como usted dijo, lo que acontezca en las vías diplomáticas, que es donde se va a terminar firmando los pactos que van a definir cómo se ordena esto. Uh-huh. Esto en áreas de influencia. Y después, conjuntamente con esto, van a aparecer las discusiones sobre la arquitectura financiera mundial, que va a reemplazar a la Organización Mundial del Comercio y de alguna manera... Bueno, ya son palabras mayores, ¿no? ¿Qué va a pasar con el Fondo Monetario Internacional? Con los organismos internacionales, de crédito y demás. ¿Qué pasa? Lo que generó la ingeniería financiera mundial en Bretton Woods, eso también tiene que modificarse. Eso lo vamos a ir viendo en la los Organización años Mundial del Comercio, claro, que fue uno de los primeros petardos contundentes que tiró Trump, ¿no? Sí, claro, porque dejó de designar a los funcionarios que representaban a Estados Unidos en ese organismo. Finalmente se está tipificando el nuevo mundo. Uh-huh. Obviamente esto va a ir par y paso con lo que pase en el sudeste asiático. Ahí usted está teniendo maniobras militares. Hay un proceso lógico, primero vienen las maniobras militares, después va a venir, van a contar los soldados, después están cintureando, después van a llegar, como todo proceso de negociación, a algún final
donde nosotros tenemos que analizarlo con precisión desde los intereses nacionales. Y es en el único lugar donde hay que prestar atención. Esto me parece que va tomando color. La ida del presidente a la Antártida, ahora al final de su mandato, me parece que está muy bien. Tiene que ver con esto. Hay que reconocer que empieza a haber una sensibilidad en la Argentina, que mucho tuvimos que ver nosotros sobre esta temática. Y desconocen el acuerdo, ¿no? Sí, es un acuerdo, no es el acuerdo de Madrid, estamos hablando de otro acuerdo. Estábamos un subacuerdo al acuerdo sustantivo que tenía que ver con algunos hechos económicos. Pero está bien, vamos avanzando, incorporando el interés nacional como elemento ordenador de la política. Así que me parece que está muy bien. ¿Y qué más tuvimos? Hemos tenido, Rusia suspendió el decreto de 2012, creo que era, que reconocía la soberanía en Moldavia. Bueno, Moldavia, mi país, uno de mis países de origen, Rumania, está ahí, tiene frontera con Ucrania. Moldavia era una parte de Rumania en algún momento. Esto no quiere decir que desconozca la soberanía, digo, son jugadas estas que está llevando. Ahí hay algunas Transnistria. Algunas divisiones del ejército ruso están por ahí. En Transnistria, en el norte. Todavía no entraron en combate eso. No, pero es una zona, digamos, Transnistria formaba parte de Moldavia, pero es donde hay un mayor asentamiento ruso. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Se quiere separar de Moldavia y esto en los 90 ocurrió, y el ejército ruso tiene una división, una cantidad importante. Entonces, también es una zona de conflicto porque corrieron versiones que Ucrania quería invadir Transnistria. Siempre le digo que hay territorio ruso, soberanía rusa entre Polonia y Alemania. En esto se olvidan, pero busquen ahí en Google Maps y ven lo que es Rusia, y ahí le aparece un territorio del tamaño de la capital federal, que eso es territorio ruso, con todo lo que ello implica. Transnistria es la zona que tiene asentamiento eslavo, claramente. No sé si es entre Alemania y Polonia o entre Polonia y los países bálticos. Ahora búsquenlo después. Bueno, después lo buscamos. Pero está en el Báltico, así que está por ahí. Está por ahí, así que... Sabe que se habla rumano en Moldavia, ¿no? Ah, muy bien, mire la influencia de... Moldavia formaba parte, se dividió después de la... Mire qué bien. O sea que usted habla rumano y moldavís. También hablo. Muy bien. Si voy a Moldavia me puedo... ¿Y del Papa qué tenemos? Del Papa ha salido un libro, El Pastor ahora, muy bien. que recopila conversaciones, mucho tiempo de conversaciones con el Papa sobre diversos temas, ¿no? Pero quiero rescatar algunos conceptos que el Papa viene virtiendo no solamente en estas conversaciones que ha tenido, sino cuando aparece en distintos medios o cuando da algún tipo de charlas, ni hablar de las encíclicas, pero en ese libro menciona, una de las conversaciones que menciona, que es uno de los ejes, ¿no? Que dice que no solamente que no es anticapitalista, sino que justamente cuál es el rol del Estado, que tiene que haber una mesa, que tiene 3 patas, dice el Papa, en donde tiene que estar el Estado, el trabajo y el capital. Me hizo acordar a algunas concepciones. Sí, algunas concepciones. Y después, por supuesto... Pero dijo que no era peronista y que no estuvo nunca afiliado al peronismo, y nosotros nos pusimos contentos porque él es el guía espiritual de la humanidad. Pero está claro que eso... que no tenía nada de malo si lo fuera. Si lo fuera. ¿Qué tendría de malo si lo fuera? Ahora, las concepciones son bastante cercanas y eso nos hace bien porque nos dice que estamos en el buen camino nosotros. Bueno, él siempre está en la doctrina social de la Iglesia y el peronismo también, digamos, tienen sus vinculaciones. ¿Sí? Tienen mucho que ver. Pero usted sabe que la doctrina social de la Iglesia es posterior a nuestra Esto doctrina. Es lo que ha dicho usted. Yo siempre pensé que... es posterior. Es posterior. Como doctrina es posterior. Pero bueno, no vamos a decir... Una cosa son los... Él habla de doctrina social de mercado. Y otra cosa somos lo que nosotros utilizamos como doctrina para administrar la cosa pública atendiendo al bien común. Por supuesto, pero también habla... No es la marxista, no es la liberal, es la peronista, Litia. Ni yanqui ni marxistas. Caramba. Sí.
Esa consigna va a cumplir ya unos cuantos años. Teníamos 17, ya tenemos 67. ¿Y ahora qué podemos decir? Ni socialdemócratas ni neoliberales. Sí, porque son alguna variante de eso, pero seguimos diciendo ni yanqui ni marxista. Así que está muy bien porque suena bien. Escúcheme, pero también habla del la trabajo. otra más complicada. Claro, es más larga, demasiado de brújula. Demasiado de brújula. Queda medio, ¿no? Queda larguito. No, otro tema que también es el tema del trabajo. El diferencia dice que cuando hay desocupados o desempleados, está bien que el Estado intervenga, pero que no tiene que ser un tema permanente. Bueno. Claro. La centralidad del trabajo, pero es algo que venimos diciendo nosotros fuertemente, que digamos esto que siempre el norte tiene que ser que todos puedan trabajar. No solamente dice que no hay, yo después lo vinculé con otra cuestión que dijo el Papa que me pareció muy importante, que no hay sindicatos sin trabajadores y no hay trabajadores libres sin sindicatos. Buenísimo. Así que... Si usted me permite, Guitia, no me gustaría irrumpir. Mire si no le voy a permitir, Moreno. Me gustaría irrumpir en la coyuntura, porque en este rum de las mesas políticas empiezan a acontecer conversaciones por ahora en voz baja sobre si las próximas elecciones presidenciales son o no son importantes. Y hay algunos grupos de militantes vinculados al Instituto Patria y sus adyacencias, esto es la Cámpora y todas estas agrupaciones periféricas al cristinismo, como lo quieren llamar, que dicen, bueno, estas elecciones están perdidas y como todo lo que está perdido no es importante. Y encuentran una justificación en la no importancia de las próximas elecciones, afirmando que en realidad el que viene va a ser un gobierno de transición. Va a ser un gobierno de transición porque el que viene va a ser un ajuste, y ese ajuste va a generar reacciones sociales, y esas reacciones sociales va a perturbar la administración y la gestión, y por lo tanto seguramente va a haber un recambio. Y entonces el gobierno de verdad va a ser el que viene. No este, sino el otro. El que venga después de este. Y ahí van preparando la fuerza. Y se equivocaron en el 2018 cuando nosotros le decíamos que tenía que haber un gobierno de transición, que tenía que haber asamblea legislativa, que se tenía que ir Macri. Se equivocaron en el 19 cuando dijimos, mire, el gobierno de transición puede ser Labaña Pichetto. Hasta abril del 2019 estuvo la oportunidad de que hubiera un gobierno de transición. Ahí Cristina mandó un mensaje por un lado diciendo no, van a acusar a esto, y después lo sacó Álvarez Agís diciendo aquello que están diciendo, que aquello que decían que Macri no tenía que terminar el gobierno, él lo iba a ir a defender a Plaza de Mayo. Todos se dieron cuenta que Álvarez Agís estaba expresando el pensamiento de Cristina, y entonces la posibilidad de una asamblea legislativa se terminó y Macri terminó su mandato. Pensando que una asamblea legislativa no es institucional. Me acuerdo que cuando yo decía esto en la red me decían, no, Moreno, pero eso es un golpe. Decían golpistas. Yo decía, miren muchachos, no hay ningún golpe, es el hecho institucional, eso está muy bien. Es como fue Menem, es como fue de la Rúa, Duhalde. Si bien Menem ya había ganado la elección, él asumía en realidad a fin del 89, adelantó con una asamblea legislativa y Menem gobernó 10 años y 6 meses. La realidad es que se veía lo que iba a pasar. Ella a su vez tuvo una decisión absolutamente irresponsable y elige a un socialdemócrata para presidir la Argentina. Este muchacho dice en su momento 60 pesos por dólar está bien. Álvarez Agís empieza a avalar la macroeconomía de Macri. Cuando avala la macroeconomía de Macri del último periodo de Macri, hace un enganche con el Fondo Monetario, que era el que estaba ordenando esto, y esto sigue. Claro, ahora es un fracaso rotundo, y lo que entonces ellos están viendo, que tiene que venir un gobierno de transición, que no tiene que contener a Cristina ese gobierno de transición, y que en todo caso este es un gobierno de Alberto fracasado. Vendrá un gobierno de transición del que venga, y después vendrá el gobierno definitivo. Surgirá otro error más,
Y otro error más, y espero que escuchen, que reflexionen, que entiendan. El gobierno que viene no va a ser de transición. No. Porque lo mismo que pasó con Alfonsín, el gobierno que venga inexorablemente le tiene que tirar el desastre de este fracaso al gobierno que se va. El gobierno que viene, el 11 de diciembre empieza a gobernar de este año, tiene que tener un solo tipo de cambio. No va a asumir con este mamarracho de 10 tipos de cambio. Así sea un gobierno peronista, no va a asumir. No hay posibilidad de gestionar la Argentina con este mamarracho. Y esta estupidez de que te salvás con el litio, con no sé qué, con vaca muerta, toda esta estupidez de esta economía extractiva no genera nada. Lo único que genera es una agudización de la distribución del ingreso regresiva y por lo tanto incentiva la desigualdad social y la lucha de clases, como la diría un marxista. Inestabiliza el sistema, más a menos que lo estabilicen con represión. Bueno, muy bien. Ahora, como a la salida de este proceso la pobreza va a estar en el 70%, como fue a la salida de la Rúa, y no le puedo decir a la salida de Alfonsín porque no se medía la pobreza. Esto para los nuevos sociólogos, los nuevos economistas, esto es nuevo. El primero que mide la pobreza es Menem, con la metodología de Alfonsín. Por eso no podemos... Cuando se fue Alfonsín, ¿cuánta pobreza había? No se medía. Ya sí se medía con De la Rúa. Por eso a la salida de la Rúa y esa situación que se empieza a producir, estamos hablando del 54%. Me dice, no, fue Duhalde en marzo, no sean mamarrachos, el ocaso de la convertibilidad. El ocaso de este esquema especulativo rentístico que está llegando a su fin y con esta estupidez de tanto tipo de cambio y todo lo que va pasando, es para este gobierno. Inexorablemente fue lo que dijimos. Si no había gobierno de transición con Macri, entre Macri y el que viniera iba a ser el gobierno de transición. Es lo que pasó, fue fracasado. Termina de ordenar esta macroeconomía ridícula que han hecho entre Macri y Alberto Fernández, más todos los ministros de Economía, desde Kicillof, que es cuando empieza el ciclo en los 2 últimos años de Cristina, y terminan con Massa. Por lo tanto, hay una decisión que es la que a Massa no lo deja dormir, que es cuando se va del gobierno. Porque si él no se va del gobierno no tiene ningún futuro político, porque todo va a ser culpa de Massa y Alberto. Si él se va del gobierno, bueno, él todavía puede decir, bueno, yo hice lo que pude, después no tuve respaldo, él va a encontrar una. Muy bien, es una decisión de él y él sabrá lo que tiene que hacer. Lo que yo sí sé que no es una decisión de este gobierno es que el gobierno que venga diga que el desastre fue este. Y ya arranque con un tipo de cambio único y 70% de pobres, que a lo largo de su gestión la va a bajar hasta 30%. Ahora, con que te baje 10, 12 puntos por año, es un éxito. O sea, si él agarra con 70% de pobres, de acuerdo a la medición con la metodología Alfonsín, de eso estoy hablando, de acuerdo a la metodología Alfonsín, que es la que podemos utilizar como metodología para comparar. Claro, si no, estamos comparando peras con manzanas, eso ya lo dijimos hasta el cansancio. Con metodología Alfonsín vas a tener 70% de pobres que rápidamente la van a ir bajando al 40%, rápidamente. Y de 40 a 30 le va a costar más. Cualquiera sea el gobierno, porque cualquiera sea el gobierno, cuando usted no tiene agua en la canilla y abre y sale agua, ya está claro. Y no me diga, Moreno, porque yo estoy sin agua. y vivo acá, en Constitución, yo estoy sin agua. ¿Estás sin agua? Sí, claro, y cuando no tenés luz, estás obvio. Te mandan una fase, es un lío bárbaro, pero yo vivo en un edificio que tiene... Tengo una fase en el edificio. Claro, está bien, pero si la fase que usted tiene 220, le anda un motor de emergencia. Los motores de su edificio, que yo lo conozco, son de 380. Le anda una fase, pero fueron previsores, pusieron un motorcito de 220, pero le tiene que llegar 220. Hoy en la fase no hay 220, ahí se estaban quejando que le queman los electrodomésticos, porque a veces viene 180, a veces 190, claro, 240, entonces se le arma un lío bárbaro. A eso que se le queman los electrodomésticos porque le va más de 220. No es fácil administrar el sistema eléctrico cuando se desorganizó. Después, si nos queda tiempo,
damos una opinión sobre lo que pasó, pero bueno, es medio raro que unos pastitos quemen, es medio raro. Bueno, no importa. Estábamos discutiendo esto. Rápidamente, esa baja de la pobreza va a garantizar, ya se lo digo hoy, que el próximo gobierno va a ser reelecto, porque va a encontrar el país con 70% de pobre y lo va a entregar con 30% de pobre en 4 años. Pero ese gobierno, ¿qué acontece con eso? Que con ese gobierno, que va a ir bajando la pobreza y la va a estancar en 30%, porque ese es el esquema si es la oposición. Si es un gobierno peronista, también arranca con el 70%, lo que pasa es que no para hasta que sea 0 de pobreza. El problema es que ellos no van a parar ahí, pero eso va a llevar su tiempo. Ellos van a explicar, mire dónde agarramos y mire dónde estamos. Y lo vamos a dejar para siempre. Claro, el problema es que hoy el mundo nos está dando quizás la última oportunidad que tenemos de generar un complejo manufacturero importante. Hoy estaba hablando con unos muchachos de nuestra edad y algunos mayores y les decía, miren, hoy estamos de vuelta en los 50 y en los 60, cuando en la Argentina era posible una industrialización. Después se fue terminando. Después vinieron un montón de situaciones que nos fueron complicando, incluso obviamente políticas y de diseño. Pero en los 50 y en los 60 nadie dudaba de la Argentina industrial. Entonces uno me decía, mirá, yo vivía de hacer tal cosa, y las empresas argentinas industriales viajaban de centenares. Cuando uno veía los stands de Argentina en las ferias internacionales, eran stands importantes, y el brasilero era la mitad del argentino. Estoy hablando de la década del 60, estoy hablando de la década del 70. El dinamismo de la industria argentina era tal. Todo eso que los que nos están escuchando y sobre todo los progres no vivieron. Claro. Esto es lo que les hace no entender lo que es una Argentina industrial. Y después, ¿qué le pasó a la progresía? Les inundó la cabeza la socialdemocracia. Y ya la socialdemocracia en la Argentina, ya con Portantiero, con Alfonsín, y después, bueno, lo que nos está pasando ahora, y lo que le pasó a Cristina con Foster, y con Kicillof, y con toda esta tontería, y renuncia al modelo de producción y trabajo, y entra en el modelo postindustrial. Que esto es lo que me dicen a mí en la televisión, cuando voy a algunos canales, me dicen, no, Moreno, tenemos que ir a una Argentina postindustrial. Y es increíble, no terminamos el proceso de industrialización y ya quieren ser post. Este es el viejo debate con Juan B. Justo, cuando discutía con Carlos Pellegrini, ¿para qué vamos a querer fabricar zapatos? ¿De qué van a vivir los obreros europeos que fabrican zapatos? Bueno, este debate en la Argentina hoy, sea por el lado del neoliberalismo, sea por el lado del progresismo, tenemos una clase, un espacio político que no quiere una Argentina industrial. Y acá estamos los peronistas diciendo, miren, quizá esta sea la última oportunidad de una Argentina industrial. Por eso es tan importante estas elecciones. Esto que está sugiriendo Cristina, de perder las elecciones, porque total va a ser un gobierno de transición, es otro error garrafal de Cristina, que se lo empieza a decir a sus cuadros. Obviamente que es con los que uno conversa, porque los que vienen y dicen, che, pero Cristina está diciendo esto, ¿a vos qué te parece, Guillermo? Que es un mamarracho. Que es un mamarracho. Y tengan mucho cuidado con eso, porque van a ser responsables de lo que va a acontecer. Entre otras cosas, que Macri, no cualquiera, Macri gane en primera vuelta, porque Macri ya sacó 41% de votos. Alberto va a ser el candidato del Frente de Todos sin discusión. El peronismo va a tener un candidato, sea Moreno o el que nos pongamos de acuerdo. Si nadie sale, vamos a estar nosotros. Y si Cristina decide hacer una fórmula, se va a salir Macri, va a correr a sus gerentes, va a repetir la elección del 19 de piso y va a ganar en primera vuelta porque va a tener más de 10 de distancia. Solo hay segunda vuelta si no sacás más de 40, y si sacás entre 40 y 45 no tenés 10 de distancia, 10 puntos porcentuales de distancia. Si vos sacás 42 y el segundo saca 28, no hay segunda vuelta. Entonces, tenga mucho cuidado los muchachos de Cristina y Cristina cómo están pensando esto, porque van a tener Macri para 4 años, va a reelegir, y quizá dentro de 6 años, quizá la segunda elección intermedia que tenga, van a empezar a patinar con el 30% de pobres que van a querer y no van a poder bajar. Y recién ahí, ancado en ese 30%, pero vas a tener un 70% que va a estar adentro.
¿Está bien? No es Brasil 60-40, es Argentina 70-30. 70 van a estar adentro del sistema, 30 afuera. Ancado en ese 30 que vas a empezar a dar vuelta a la historia, como ya lo hicimos, como lo hicimos en su momento, y la clase media, si sigue siendo la que conocimos con ese aire de justicia, empezará a decir, che, no, paremos con esta pobreza, demos vuelta a esto, si es que pasa. Ya nosotros, pero miren muchachos, si es que pasa. Con lo cual, cuidado con los análisis que está haciendo el Patria, que está haciendo Kicillof con estas cabezas socialdemócratas. Vuelvan a ser peronistas y analicen esto como peronistas. Y si no quieren ser peronistas, los progresistas, que al menos tengan sentido común. Porque las elecciones están para ganar. No hagan lo del 15, que no querían que ganara Scioli porque no sé acá, allá, para escuchar, quizá, y resulta, miren dónde terminamos. Dejen de pensar tonterías. Con los pies. Dejen de pensar tonterías. Yo lo dijo Álvarez Ají. No hicimos lo suficiente para que ganara Scioli. Y era el viceministro de Economía. No es que estoy diciendo cosas que están en documentos secretos. Todo esto es público. Así que basta de hacer tontería, pensar tontería, y vamos a ganar las elecciones con una fórmula peronista ahora en las elecciones que vienen. Y ahora tenemos que escuchar a Telas, ¿no? Y de paso respiramos un poco. Sí, sí. Estás como siempre, amiga, una capa con compañera, tu ¿cómo presentación, estás? Fantástico el acto del miércoles. Contanos un muy poco, lindo, por favor. La verdad muy lindo, porque mucho fervor militante, mucho compromiso, todos los compañeros de las agrupaciones que integran el Frente Peronismo de Verdad, mucha voluntad política de generar en la Ciudad de Buenos Aires esa esperanza sobre la que venimos hablando acá con la conducción de Guillermo, que acá no podemos ceder un tranco en esta batalla de asegurar que para la próxima elección haya peronismo como oferta para el pueblo, en este caso para el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Estuvo una muy buena concurrencia de los compañeros, el lugar hermoso, el bar Perón ahí en la calle Bolívar. ¿Has visto? Es como que te convoca, ahí no podés no estar, estás en casa, ahí está la foto de Guillermo, la foto de todos los peronistas, de todo. En fin, cuando no hay acto, ahí ponen cada media hora la marcha, te digo. Es muy, muy lindo, y en el acto la Nidia hizo una presentación y una semblanza de lo que significa que hagamos política en la ciudad de Buenos Aires, muy, muy preciosa, terminando recordando todos los momentos y los lugares emblemáticos de la capital. Es fácil decir el apellido de Nidia. Por eso es la Nidia Lirola, pero le decimos la Nidia y listo. Ya. No, pero y los que no sé, los miles y miles y miles que nos están escuchando. Los miles que nos escuchan, que sepan que es la Nidia. Muy bien. Como yo soy la Pimpi, y ya está, porque si no, tanta cosa, sé que tiene muchas I el nombre de la Nidia, entonces te terminas complicando, pero es la Nidia, y estuvo muy, pero muy bien. Además, arrancó con una presentación diciendo quién es ella, contó que aprendió de su padre. Ellos tienen una empresa y venden libros, y vino su padre ahí también a acompañarla. Fue muy emotivo también eso, y además visto como en este espacio que nosotros siempre defendemos, que hay algunos que creen que la economía es la plata, y ya vemos mucho que sabemos que la economía es la producción y el trabajo, y que para que eso digamos, necesita el comercio, necesita a los vendedores para que eso se realice. Así que la Nidia extraordinaria. Por supuesto, Horacio Valdés. Horacio, sí, cada vez que habla, compañero secretario general del vidrio, del sindicato del vidrio, es una clase de vida, es una clase de lo que el peronismo es y construye en la comunidad. Y Guillermo hizo una apelación y una explicación política con todo lo que acaba de plantear recién respecto de ojo con esto de tomar, que alguno se equivoque y tome de una manera así
como al pasar el tema de las elecciones sin comprender, lo explicó muy bien, que la política tiene como dos instancias. Hay una que es la selección de los cargos, porque hay que asumir las responsabilidades que gobernar requiere. Pero hay otro momento de la política, aunque a veces como en este año coinciden, en que la política tiene que ser el escenario en el que vos discutís cuál es el país que vos querés, cuál es el país que nuestro pueblo necesita. Y puso el ejemplo que uno siempre piensa, en definitiva, tienen momentos y cambios, pero en definitiva uno piensa en Estados Unidos. Los cambios no son el cambio entre los demócratas y los republicanos, son en todo caso, como bien se ha mostrado entre que pasó Trump a Biden, por más que Biden en muchas cosas se dice, pero lo concreto, ya lo decía Guillermo en el 2017, hay acuerdos estratégicos. Ni aunque venga cualquier otro, ni aunque se muera Trump, me acuerdo haberlo escuchado en una radio, Guillermo, ni aunque se muera Trump, los Estados Unidos van a volver atrás de esto de recuperar su sentido nacional. En cambio nosotros en la Argentina llevamos más de siglo y medio, discutiendo y tratando de que finalmente el proyecto nacional sea un proyecto de industria, sea un proyecto de trabajo, sea un proyecto de inclusión, sea un proyecto de equidad. Así que la apelación de Guillermo y la convocatoria que el 17 de marzo presentamos la fórmula presidencial, que vamos con Moreno 2023, que vamos a hacer un acto en Freire 69 en Avellaneda, que es una sede de los compañeros del vidrio, es dentro de dos viernes, claro. ¿No? Esto va a estar extraordinario, porque ahí nomás empezamos en campaña, y dijo Guillermo, y ya no tanta reflexión, vamos a ganar, vamos a las elecciones, porque hace falta que el peronismo tenga una presencia fuerte. Así que el acto fue precioso, los compañeros quedaron encantados, y nosotros arremangados, ya que no es una manera de decir, ¿cómo se diría? No, claro, porque arremangado con Lorca, no, ni manga larga te pones para seguir trabajando. Así que estuvo buenísimo. Usted sabe, Gitia y Pimpi, hicimos un artículo, si es que lo publican, siempre está la posibilidad, pero sobre qué es lo que está aconteciendo con la dirigencia política, que hoy todos los analistas están sugiriendo que pueden ganar las elecciones. Bueno, o el frente que está gobernando hoy o el frente que gobernó ayer. Y nosotros hicimos un artículo diciendo, mire, no hay diferencia. Los dos construyeron la década perdida. Exacto. A una década ganada le está siguiendo una década perdida. Complicado esto para nuestra generación. Hoy me decía Pablo, sí, considerando que también ya fin del siglo XX hubo otra década perdida, tenemos un lío bárbaro. Y es cierto, pero considerando este siglo y lo que el peronismo hizo en este siglo, es una pena que falta de comprensión se haya destruido lo que hicimos. Entonces, el próximo artículo va a ser la década desde Kicillof a Massa, pasando por Duhovne, pasando por Pratgay, pasando por Lacunza, Guzmán, y la década donde pasaron los economistas peronistas con sus más y con sus manos, desde La Baña hasta que vino Kicillof, que son, con sus más y con sus menos, que son la década que uno dice razonablemente virtuosa para la economía, porque crecía, porque la economía exportaba, porque la economía importaba. Nunca nos planteamos una economía autárquica. Nos planteamos nosotros una correcta inserción internacional de la Argentina, con un mundo que era contrario a nuestras visiones, decididamente contrario a nuestras visiones. Era el mundo de la globalización. Nosotros tuvimos que administrar la cosa pública atendiendo al bien común en plena globalización, con Estados Unidos y el auge de Alemania y China, que eran los dos que perturbaban que los países se industrializaran. Mire, ni siquiera Brasil, al cual le permitían cierto grado de industrialización, pudo avanzar. Con Lula no avanzó la industria brasilera. La industria brasilera
avanzó fundamentalmente con el milagro brasilero, que les guste o no les guste, es el proceso militar. No cruel como el argentino ni como el chileno, pero fue un proceso militar. Con Lula, después tuvieron crisis y situaciones, con Lula no se vio ese proceso de industrialización brasilero. Mire, tal es así que los créditos que daba el BANADE brasilero no era para desarrollar la industria en Brasil, vinieron a comprar empresas en Argentina y en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué la industria frigorífica brasilera compra, entre otras, Swift Argentina, una mega empresa vinculada a la industria cárnica, se va a comprar a Australia, se va a comprar a Estados Unidos? ¿Cuál es la lógica de la familia Batista, que es la familia brasilera, por la cual vienen a comprar en la Argentina? Vienen dos familias a comprar a la Argentina, una más importante. Yo conté la anécdota que cuando se vino a hablar conmigo me dijo: ¿y dónde paro el helicóptero? Porque ellos en San Pablo están acostumbrados a andar en helicóptero. Le digo: mire, acá no hay lugar en la Secretaría de Comercio. No, pero ahí tienen el helipuerto del presidente. Pídele al presidente del helipuerto que... No, mi amigo, esto no funciona así. Usted use el helicóptero, no tengo ningún inconveniente. No. El helicóptero, el helipuerto del presidente para el presidente. Usted véngame a ver y a la hora señalada. Bueno, vino a la hora señalada. Bueno, esto fue lo lógico. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que les pasa? Y él me vino con un plan de negocio de la industria cárnica procesada. O sea, lo que quería era mucha hamburguesa, lo que quería era muchos canelones. Ustedes que comen canelones de carne van a ser riquísimos. Y yo me lo quedé mirando y le digo: mire, en general estamos acostumbrados a comer otra comida, adáptese. Se adaptó. Pero ¿cuál es la idea? Que en el mercado brasilero no podían aumentar su participación, porque a los pobres brasileros no se le da carne. Entonces le daban crédito para comprar empresas en Argentina, en Australia, y se transformaron en el primer exportador, porque claro, compraron la empresa brasilera, son ellos. La empresa norteamericana son ellos, la empresa australiana son ellos, la empresa argentina. Entonces Brasil es el primer exportador, porque no come carne. Ahora, no le dieron el crédito para desarrollar la industria cárnica y que los brasileños coman carne. Esto es central. Eso fue Lula, ¿eh? Eso fue Lula. Le daba crédito a Odebrecht para que hiciera la obra pública en la región. De ahí todos los líos que hay en Perú, incluso en México, en Colombia, en Argentina, con Odebrecht. Pero no para la obra pública brasilera para terminar con la pobreza, ¿eh? Esa era la visión de Lula. Mire, muchachos, les guste o no les guste, me tocó vivirlos. Traigan funcionarios de la década ganada que digan que estoy equivocado. Y no lo van a encontrar. Entonces, la importancia de la década ganada, incluso con el mundo en contra, es confrontar con esta década perdida. Y los que estuvieron en la década ganada y estuvieron en la década perdida no pueden ser los responsables de la década ganada, porque es un contrasentido. Vos no podés ser y no ser al mismo tiempo. No podés ser y no ser al mismo tiempo. Por eso es tan importante que hablemos de la década ganada versus la década perdida. Y una actora sustantiva que estuvo en la década ganada y no estuvo en la década perdida son Pimpi y es Beatriz. Obviamente que también Guitia, pero en el área económica no hay duda que es Beatriz y es Pimpi. Casualmente estuvieron en la década ganada y no están con sus políticas en la década perdida. Vuelvo a decir, para el caso de Cristina, ¿estuvo en la década ganada? En parte, sí, no hay duda, 2008, 2009, pero fue responsable de toda la década perdida. Pero si estuvo en la década perdida y estuvo en la década ganada, no puede ser, porque algo no camina. Entonces es hora que los que construyeron la década ganada y no estuvieron en la década perdida, alcen su voz para construir en el próximo gobierno otra década ganada. Y esperemos que sea más de una década ganada. Bea, ¿cómo estás? Bien, bien. Escuchando atentamente. Si bien me gustaría retroceder un poquito cuando hablas de Massa
¿Y qué va a hacer Massa? Me parece que es muy importante la imagen de Massa el 1 de marzo, que está en un balcón, no está con los ministros. Se diferenció. En lugar de ser ministro y estar con el grupo de ministros, él estuvo con los jefes de bloque, con los presidentes, los que fueron presidentes de la Cámara de Diputados. Así que me parece que eso es para prestarle atención, porque nunca un ministro está en un balcón. Es decir, que no estuvo como ministro en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo. Eso para tener en cuenta, y cómo se va a perfilar. La otra cuestión es que me parece que hubo 2 hechos esta semana que sí tienen que ver con la década perdida, y sin ninguna duda con la próxima década perdida si no se cambia el rumbo. Porque el presidente definió claramente que se construye para hacer energía para exportar, energía para el mundo, no para la Argentina. Entonces está claro y explicitado que el modelo no es peronista, no es industrialista, no es desarrollista, digamos, no es nada que ver con lo que la figura que cada uno pueda ponerle para caracterizar un modelo de producción y trabajo. Es decir, no está haciendo ahora, digamos, esta década perdida fue así, y va a ser así, y creo que es muy importante resaltar lo que estás diciendo, de que es muy importante la próxima elección, y que se están cometiendo errores. Cuando vos dijiste lo de Álvarez Agis en el 2015, no es que dijo no hicimos lo suficiente, no le dimos la plata, lo dejaron prácticamente en default al gobierno de la provincia de Buenos Aires, con Scioli candidato a presidente. Con lo cual, el nivel de obstrucción para ganar las elecciones en el 2015 fue tremendo desde la primera figura del Ministerio de Economía, por lo menos que lo explicitaron. ¿Quiénes más hicieron lo mismo? No lo sé, porque yo estuve trabajando para que, como vos decís, éramos la década ganada para que continuara otra década ganada. Entonces me parece que hay que puntualizar que ahí lo que hubo, y además hubo un gobierno que permitió, sin revisar nada, entregar a las 10 de la noche una elección de menos de un 1%. Con lo cual fue un disparate, y decir en este momento que estas elecciones no son importantes es, no sé, tener la cabeza muy hueca, digamos, me sale esto muy viejo, ¿viste? De las cabezas huecas, pero es un disparate. Y me parece que, bueno, esto que explicitó el presidente es muy claro, y hubo otro acontecimiento que me parece que tenemos que destacar. Está Pimpi, yo le escuché a Pimpi en sus declaraciones, que tiene que ver con la aprobación de la moratoria. Está bien, está perfecto, me parece que es importante diferenciar entre amas de casa y el resto, porque el resto estuvo en un modelo que evidentemente es la muestra del fracaso tener que volver a la moratoria. Claro. Es decir, es como que no podés, digamos, además en un número tan significativo de personas fuera del sistema. Quiere decir que la década perdida, porque cuando lo hace Néstor lo hace de la mano de un modelo de producción y trabajo que además venía ya de Duhalde. Si cuando él saca la moratoria, saca lo que se llamó la jubilación a las amas de casa, lo hizo para que salieran de una pobreza extrema, pero de la mano de un modelo de desarrollo, de un modelo de inclusión. En este momento están otra vez sacando otra moratoria, que es la moratoria de la década perdida. Con lo cual, yo estoy de acuerdo en que haya habido moratoria, pero tenemos que visualizar que es el símbolo del fracaso de este modelo que viene desde el 2013 hasta ahora. Exactamente, tal cual. Mirá, vos lo has explicado exactamente, porque cuando fue la moratoria de Néstor, él estaba dando respuesta a muchos años en que las personas o no conseguían laburo, o el laburo que conseguían no se inscribían, no tenían derecho. Y fue una cosa de inclusión. Acá, por supuesto, dejando aparte el caso de la ama de casa, como vos bien señalas, porque esa es una pelea extra, ese es un sector que requiere un reconocimiento social y económico que por ahora
no lo tiene y cuela por las moratorias porque tiene posibilidad de ingresar, pero no porque en realidad las moratorias hagan un verdadero reconocimiento de ese papel económico y resulta, justamente, creo que vos lo decís exactamente, es la expresión del fracaso. Lo que pasa es que, bueno, al abarcar a esas personas y tener derecho a que esas personas tengan un ingreso, pues cómo no vas a decir, y bueno, las personas necesitan tener un ingreso para sostener su familia. Ahora, visto desde la política y del análisis de lo que significa, desde ya, es el fracaso de un gobierno que cada vez más tiene una inclusión laboral precaria, sin futuro, sin destino y por supuesto sin derechos. Si hay un lugar, Pimpi, donde se diferencia con precisión la década ganada y la década perdida, es cuando tenemos que reconfigurar la Secretaría de Comercio y nos ocupamos de todos los precios. Claro. No nos ocupábamos de 200 precios, 300 precios, 500 precios, 2000 precios, porque la economía es una matriz. ¿En qué cabeza cabe pensar que un precio de un producto va a ser solo causa? La economía es una matriz, el paquete de fideos tiene un montón de componentes que no tienen nada que ver con la fábrica de fideos para el precio del paquete. Desde la electricidad en el supermercado, desde la logística para que lleve, desde el packaging, desde la tinta para el packaging. Mire, es un absurdo. Entonces, cuando empezamos a tener las dificultades de precio, ya la empezamos a tener con la baña. Se crea la Secretaría de Comercio porque la baña en el 2005 deja 12.5 de inflación anual, lo que ahora parece un chiste, que es lo que vamos a tener en enero y febrero. Eso puso en alerta a nuestro gobierno de una manera tal que dijimos, así no sigue. Y como tuvo uno en enero, uno en febrero, uno en marzo del 2006, se dijo basta, y ahí se recrea la Secretaría de Comercio, para todos los precios. Por defectos del modelo, obviamente, pero ¿qué pasó? Y subieron los precios internacionales. Nosotros nos subieron tanto los precios internacionales, lo que se llama el viento de cola. El viento de cola te generaba una inflación doméstica y una pérdida del poder adquisitivo del salario. Bueno, ahí tendría que empezar en un mundo que no permitía la administración de precios. Claro. En cambio, los que decían que éramos el pasado, pasamos a ser el futuro, cuando Trump lo que hace es defender el trabajo de los norteamericanos. El interés nacional para la década ganada estaba en el interés de los trabajadores, como enseñó Perón. Los intereses permanentes de la patria los defienden los trabajadores organizados y nosotros no podíamos permitir que cayera el salario real. Miren, nos vamos a dedicar a comparar la década ganada con la década perdida, porque me parece que le va a servir al conjunto de los compañeros, pero también le va a servir a los que hoy están haciendo política, porque no debaten esto, debaten si se casan, si no se casan, si tienen novio, cómo se viste, si tienen novia, cómo se viste, y si hay una grieta más amplia, más chica, si me voy a poner el uniforme de gendarme para terminar con esto, para terminar con aquello. No discuten si va a haber o no va a haber una Argentina industrial. Y quizás sea la última oportunidad que tengamos. Y ese va a ser nuestro aporte a la campaña. Así que solamente por participar en ese debate, el peronismo ya tiene que estar. Y va a estar. Pimpi. Solamente quiero decir, porque me parece que no estamos ya para tenerla, Adriana nos va a sacar carpiendo de acá, quiero expresar mi solidaridad con las amas de casa y las familias argentinas que hoy tienen que mandar a sus chicos a la escuela esta semana, hermano. No se puede creer, aún recorriendo el 11, has visto mi barrio, que vos decís, bueno, vas a buscar ahí los precios mejores. La mochila más mínima que ni alcanza para que vaya un chico a la escuela, arriba de 7.000 pesos. Los delantales, las camisas de los uniformes, las polleritas, 1.900 pesos un bloc de hoja, que ¿cuánto le puede durar? O sea, no hay presupuesto que alcance, no hay forma. Así que simplemente te digo, mi solidaridad con las mamás que hoy tienen que hacer de chicle los ingresos para que sus chicos puedan estar en la escuela. Cerramos, no, me pareció rápido y cortito. Me pareció un acierto enmarcar el análisis en década ganada y década perdida, porque además lleva
a seguir pensando y seguir profundizando que el pueblo argentino no puede soportar más una década perdida. Si el próximo gobierno no es peronista, viene otra década perdida más y el sufrimiento va a ser terrible, por más que vayan bajando los indicadores. El costo es altísimo. Y van a consolidar 30% de pobres. El costo es altísimo. En un país que después de Perón y Eva nos acostumbramos a vivir en justicia, y en justicia social. Como llaman los progresistas, los inempleables. Pero además es un 30% de pobreza y digamos los que quedan adentro no van a quedar todos en las mismas condiciones tampoco. Bueno, igual ya nos estamos yendo. Saludamos a todos nuestros oyentes y a nuestras oyentes. Agradecemos quienes repiten nuestro programa. Por supuesto que a Noelia y a todo el equipo de Radio Caput y a Fer Molgaray, nuestro productor, le mandamos un beso grande y que su mamá se recupere pronto. Sí, salió bien, salió bien. Así que un abrazo peronista. Un abrazo peronista. También. Listo, ya fue.